Muy buenas tardes, amigos de Católica Radio. Bienvenidos a su programa La Historia de la Iglesia, un recorrido por la historia de nuestra familia. Estamos en este espacio, pues, dándole vueltas al álbum de la familia. Es como ver un poco estos álbumes familiares, ¿no? Donde vemos las fotos de nuestros abuelos, de nuestros papás, de nosotros mismos cuando éramos chicos. Bueno, pues es un poco esto, la historia de la iglesia, porque recordemos que la iglesia pues somos todos, somos tú y yo. Así que pues estamos en esta aventura de conocer un poco más, cada vez más, nuestra propia historia. En la sesión pasada nos quedamos en el siglo II, en estos siglos de la iglesia naciente. Hoy vamos a hablar sobre el siglo III. Siglo III, la época que va del año 200 al 300. Y este es un siglo en el que, hablando de la historia, digamos, civil, de la historia universal, el Imperio Romano está cayendo ya en una profunda crisis. Ya va en decadencia, una decadencia moral y política. La decadencia moral pues ya la traía arrastrando desde siglos antes, por lo menos del siglo I, un poco antes también, pero también política. Sí, obviamente cuando una sociedad se empieza a destruir en sus principios fundamentales, en sus valores morales, pues poco a poco se va degradando todo. Y en este siglo ya la degradación del Imperio Romano a nivel político es tremenda. Y esto se suma también que, por otra parte, hay un montón de pueblos que vivían, digamos, en las fronteras, en los límites del Imperio Romano, y que al ver y darse cuenta de esta debilidad del imperio, pues poco a poco empiezan a atacarlo y empiezan a entrar, a invadir lo que era el Imperio Romano. Y es los que hablamos de los famosos pueblos bárbaros. Estaban ahí, son varios pueblos de origen germánico, de un poco del norte de Europa y del oriente de Europa. Los vándalos, ¿sí? De hecho, de ahí viene nuestra palabra, ¿no? Cuando dice es un acto vandálico, pues es un acto de destrucción, así de mucha violencia, etcétera, ¿no? De ahí viene, de este pueblo de los vándalos, los godos, los alamanos, los francos, los burgundios. Eran todos estos pueblos que no hablaban latín, que no estaban dentro del Imperio Romano, pueblos guerreros, ¿no? Pueblos paganos, obviamente. Y entonces estos pueblos empiezan a atacar fuertemente al Imperio Romano desde afuera. Y desde adentro, pues esta decadencia política lleva a que los militares, el ejército, los diferentes generales del ejército peleen entre ellos y finalmente se hagan con el poder, lo que hoy llamaríamos golpes de Estado. Pues en todo este siglo se sucedieron uno y otro golpes de Estado llevados a cabo pues por los generales del ejército, porque el ejército era lo único que iba quedando más o menos organizado en la sociedad romana. Entonces, bueno, pues eran los que tenían la fuerza, tenían la manera de controlar un poco la situación. Así es que veremos cómo los césares, los emperadores de este siglo, pues son todos ellos militares. Ya no son gente, digamos, del pueblo, gente, vamos a decirlo así, entrenada en la política, sino son más bien guerreros, ¿no? Guerreros militares que toman el poder para poner un poco de orden y obviamente también, bueno, pues para beneficio personal, como en todas las épocas. Bueno, pues este es el trasfondo en el que viven nuestra iglesia y viven los cristianos en el siglo III. Además de esta profunda crisis social, ¿no? que acabamos de comentar, también la iglesia tuvo que enfrentarse en este tercer siglo con el problema de las herejías. Las herejías. Hemos visto ya en las sesiones pasadas cómo pues desde los primeros años de caminar de la iglesia ya surgieron estas interpretaciones parciales, estas interpretaciones que no digamos, acogían el mensaje completo, la doctrina de Cristo completa, lo que transmitían los apóstoles, aquellos primeros discípulos de Cristo. Y ya vimos que desde la época de los mismos apóstoles, pues había estas herejías, estos pensamientos un poco distorsionados, un poco particulares dentro de la doctrina. Bueno, pues esto que nace en el siglo I, se desarrolla en el siglo II, continúa en el siglo III. Y hay que entender un poco también este fenómeno, ¿no? Ya lo comentábamos. Se trataba de
yo creo que muchos de estos herejes, estas gentes que se desviaron, no es que fueran malos en sí mismos, sino que pues eran gente que trataban de entender, de profundizar en la doctrina, en los contenidos. A la hora que tenían que ellos expresar y compartir su fe con estas personas que venían de otra cultura, como era la cultura griega, romana, y luego también con estos pueblos bárbaros que ni siquiera eran romanos, ¿no? Que ni siquiera compartían el hecho de ser parte del imperio, sino que eran invasores, pues obviamente tenían otra manera de pensar, otra cultura, otra forma de ver la vida muy diferente. Entonces, a la hora que los cristianos quieren explicar en lo que ellos creen, pues tienen que hacerlo eso, con conceptos humanos, con palabras, con argumentos. Y bueno, en esta profundización, pues hubo quien se desvió, quien hizo interpretaciones que no iban de acuerdo con lo que realmente Jesucristo dejó en semilla, ¿no? Digamos, porque Jesucristo no escribió nunca ningún libro de teología, ni ningún catecismo. Pero ahí está su doctrina contenida en los evangelios y en la tradición que los apóstoles recibieron directamente de Jesucristo. Pero esto había que explicarlo, y de ahí surgen, ese es el origen de que en estos primeros siglos pues surjan tantas herejías, porque resulta que pues había que dar razón de su fe, como nos exhorta San Pedro en una de sus cartas, ¿no? Que están ahí en el Nuevo Testamento. Pues bien, en este siglo III hay varias herejías nuevas, ¿no? Que, aparte de las que ya vimos del siglo II y del siglo I. Una de ellas era el adopcionismo. Acuérdense que pues es muy difícil entender la persona de Jesucristo, ¿no? En estos primeros siglos, porque eso de que como que Jesucristo siendo un hombre, y un hombre que murió, y lo vieron morir, y luego que después resucitó, pero ¿cómo un hombre puede ser Dios, ¿no? Y este tema del hombre Dios, pues era un tema que estaba muy, muy confuso, ¿no? En esas épocas. Y entonces trataban de explicarlo de diferentes maneras. Una de estas fue esta herejía que se llama el adopcionismo. Y el adopcionismo afirmaba que Jesús era hijo de Dios por adopción, pero no era Dios verdadero. O sea que Dios había escogido a este hombre, Jesús de Nazaret, entre muchos otros, entre todos los hombres de ese momento, y lo había adoptado como su hijo. Entonces que, bueno, se podía decir que era hijo de Dios, pero por adopción. Entre paréntesis, acuérdate que tú y yo, como bautizados, somos hijos de Dios por adopción. Nosotros sí somos hijos de Dios por adopción, gracias a que Jesucristo nos abrió las puertas de este maravilloso estado que es el estado de gracia, ¿no? Cuando nos bautizamos, tú y yo nos incorporamos a Jesucristo, y como Jesucristo sí es el Hijo de Dios, pues nosotros también somos hijos de Dios, pero lo somos por adopción, ¿sí? Bueno, pues estas personas, esto que hoy nosotros sabemos y que debemos de estar orgullosos de ellos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Bueno, estas personas en el siglo III decían, es que Jesús es igual, o más bien, es el primero con el que sucede esto. Dios lo escoge y lo adopta, pero no es más que un hombre ciertamente privilegiado, especialísimo, etcétera, hijo de Dios por adopción, pero no Dios mismo, ¿no? Otra manera, y esta es otra herejía que también surge en este tercer siglo, era el politeísmo digamos cristiano, porque politeísmo significa la creencia en muchos dioses. Pues bien, ¿cómo podríamos llamar a este politeísmo cristiano, o en qué consistía? Pues algunos decían, no, es que hay tanta diferencia entre el Padre y el Hijo que efectivamente los dos son dioses, ¿sí? Entonces hay dos dioses, Dios Padre y Dios Hijo, son dos dioses, ¿no? Entonces, bueno, pues esta era otra manera de intentar explicar o comprender la persona de Jesucristo, ¿no? Obviamente, hoy sabemos que no es así, ¿no? Y lo veremos en el próximo siglo, cómo llegamos al conocimiento de la Santísima Trinidad. Pero bueno, en este siglo III había quien afirmaba que eran dos dioses, ¿no? El Padre y el Hijo. Otra forma también que surge en este tercer siglo de intentar explicar esto era la herejía que se llamó el modalismo, o sea, diferentes modalidades. Y decían, no, solo hay un solo Dios, en realidad, que es el Padre. Pero le decimos a ese mismo Dios único, le decimos Hijo, en cuanto que se ha encarnado y se ha hecho hombre. Entonces,
Jesucristo vendría a ser el único Dios, el Dios Padre, pero que cuando se encarna le llamamos Dios Hijo, porque se ha encarnado, pero es el mismo Dios, ¿no? Y afirmaban que el Espíritu Santo era otra modalidad, otra, podríamos decir, faceta, ¿sí?, de Dios, ¿no? Entonces, un solo Dios, pero con tres modos de ser. Por eso se llama modalismo, tres modalidades del mismo Dios. También está equivocado, porque hoy sabemos que hay un solo Dios, pero en tres personas distintas. Y este modalismo eliminaba eso, las personas distintas. Decía, es un solo Dios. Así como el politeísmo decía, son dos dioses, pues estos contrarrestan diciendo, no, es un solo Dios, pero en tres modalidades, ¿no? Otra forma en que intentaron también explicar este tema fue la herejía que se llama patripacianismo. Patripacianismo, palabra un poco rara, pero que significa que el que sufrió la pasión, de ahí viene el pasianismo, es el Padre. Es decir, solo hay un Dios que es el Padre, y este Dios es el que se encarna y es el que muere y nos redime, ¿no? O sea, este Dios es Jesucristo. Pero entonces ya no existe la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eliminan esta existencia de diversas personas dentro del mismo Dios o en un mismo Dios, en una misma naturaleza divina. Que es un misterio, es el misterio de la Santísima Trinidad, y aunque nosotros tenemos ya un conocimiento más claro, pero pues siempre será un misterio, ¿no? ¿Cómo es esto de tres personas en un solo Dios? Bueno, pues esto ya se lo preguntaban los cristianos del siglo III. Otra herejía que surgió también en este tercer siglo fue el maniqueísmo. Estos de alguna manera se parecían a los gnósticos. ¿Te acuerdas que ya hablamos de ellos en alguna sesión pasada, ¿no? Que fue una herejía que surge, el de los gnósticos, ¿no? Que de estos que afirmaban la existencia de dos principios, dos seres supremos, ambos creadores, un Dios de la luz y un Dios de las tinieblas, o un principio bueno y un principio malo, ¿no? La luz, o el principio de la luz, del principio bueno, crea el alma y a todos los seres buenos. Y las tinieblas, o este principio, este Dios que se le opone, es el que crea el cuerpo y las cosas materiales, que por lo tanto son malas. Y entonces hay esta contraposición entre lo espiritual, que es bueno, y lo material, que es malo. Esto no tanto tenía que ver con la persona de Jesucristo. Esta herejía más bien tiene que ver con el problema del mal, porque aquí lo que estaba en juego es preguntarnos, bueno, si existe un Dios que es todopoderoso y todo bueno, ¿cómo es que existe el mal? ¿De dónde salió el mal? Y el mal me refiero en todas sus manifestaciones, desde una enfermedad, un dolor de cabeza, a también el sufrimiento moral o la maldad propia que encontramos en el mundo, ¿no? O los desastres naturales también son males físicos, ¿no? Un temblor, una inundación, etcétera, pues nos hacen daño a nosotros y, bueno, a los seres vivientes que andamos por ahí. Entonces, esta herejía del maniqueísmo era más intentando entender, explicar cómo eran compatibles la existencia del mal en el mundo con la existencia de un Dios todo bueno y todopoderoso, ¿no? Esto será algo que pues estará ahí y tendremos que darle respuesta en alguna manera. La Iglesia irá profundizando en esto y nos dará la respuesta de cómo existe el mal, pero también existe el Dios bueno todopoderoso. Lo veremos más adelante porque San Agustín fue uno de los que habló de este tema, y otros grandes pensadores cristianos más adelante. Pero el caso es de que, bueno, este maniqueísmo hablaba de estos dos dioses o estos dos principios para intentar explicar, pues, que había un Dios malo que estaba más identificado con la materia y un Dios bueno que estaba más identificado con el espíritu, ¿no? Pero es erróneo, no hay dos dioses, hay un solo Dios que es todo bondad y todopoderoso. En este siglo también, y este no era un hereje, sino este fue un personaje dentro de la cultura grecorromana, muy culto, pero que atacó muchísimo a la Iglesia. Entonces, bueno, ese también fue un problema al que se tuvo que enfrentar la Iglesia en este tercer siglo. Era un hombre, repito, muy inteligente, muy culto, y que con argumentos pues fuertes
atacaba sobre todo a la iglesia como institución, aunque estaba incipiente, naciente, pero a Cristo y sobre todo a los libros inspirados, ¿no? Él decía que no podía haber libros inspirados por Dios, que esto de que Dios nos hubiera dejado a través de autores humanos una doctrina, una enseñanza, un libro de cómo vivir, cómo actuar y quién era Él, pues que no, ¿sí? Y daba argumentos pues muy fuertes y que realmente confundían mucho y que hicieron mucho daño a la iglesia. Y este amigo se llamaba Celso. Entonces fue un gran enemigo de la iglesia y además pues era un enemigo muy peligroso porque pues daba argumentos que parecían verdaderos, ¿no? Estas eran, así en breves palabras, las herejías, ¿no? Como ustedes ven, pues la iglesia tenía problemas de fuera, de adentro, perdón. Pero también no faltaron las pruebas de fuera, o sea, las dificultades de fuera. Y vamos a hablar de las persecuciones en este tercer siglo, que también pues existieron. Pero vamos a hablar de ellas después de irnos a un pequeño corte. Bienvenidos de regreso aquí a el programa Historia de la Iglesia, amigos de Católica Radio. Estamos recorriendo un poco el siglo III de nuestra historia y hablábamos antes de irnos al corte de los problemas que la Iglesia vivió debido a las herejías, es decir, a los problemas internos que tuvo que afrontar la Iglesia. Y vamos a hablar ahorita en este espacio sobre los problemas externos. Y el problema externo que continuó en este siglo III fueron las persecuciones por parte de las autoridades, por parte del Imperio Romano. Estas persecuciones que empezaron desde el siglo I, la primera persecución dentro del ámbito de las autoridades judías, ¿no? Cuando el cristianismo nacía, y después las persecuciones del Imperio Romano ya a partir del siglo I, del siglo II. Y en el siglo III, pues las cosas no mejoraron. Las cosas seguían igual o peor, debido también en parte por la decadencia política y decadencia de autoridad que había en este momento en el imperio, que ya comentamos al principio. Así pues, en este siglo III se dieron 4 persecuciones muy importantes. La primera de ellas fue bajo el emperador Septimio Severo, entre los años 193 y 211, o sea, principios del siglo III, en donde se les prohibió a los cristianos que hablaran de su fe, que la compartieran. No era tanto que no la vivieran, sino que no la podían compartir. Claro, si tú no puedes compartir tu fe, pues ¿qué pasaría si realmente hubiera prosperado esta prohibición? Pues que el cristianismo se hubiera acabado. Al morir estas gentes, ya sea de muerte natural o algunos que efectivamente fueron martirizados por no cumplir con la ley, pues ¿qué pasaba? Pues hubiera acabado el cristianismo, ¿no? Es decir, era una forma de evitar su expansión. Entonces, bueno, pues fue la primera persecución del siglo XIII, la del emperador Septimio Severo. Después, años más tarde, entre el 294 y el 251, otro emperador se llamaba Decio. Fue quizá el que más obligó, o su decreto en concreto fue obligar a todos los ciudadanos del Imperio Romano, a toda la gente que vivía en el Imperio Romano, a que reconociera la religión oficial del Estado y que por lo tanto sacrificara, hiciera sacrificios, rindiera culto a los dioses del imperio. Recuerden que el emperador era también un dios o un semidios, entonces también había que pues rendirle culto al emperador y a los dioses oficiales del imperio, la religión oficial del Imperio Romano. Como ya habíamos comentado, el Imperio Romano, en este sentido, con que uno aceptara, aunque fuera nada más por compromiso, ¿verdad?, externamente, la religión del Estado, pues en lo privado uno podía practicar la religión que quisiera, ¿no? Pero, bueno, pues esto funcionaba para muchas otras religiones que había ahí. Muchas otras personas no tenían problema. Ellos seguían a algún dios de su pueblo, de su tradición, y no tenían ningún problema en también sacrificar o aceptar o reconocer que había otros dioses, que eran los dioses del imperio, oficiales del imperio.
Pero como decíamos, esto con los cristianos pues no funcionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pues sabemos que solo hay un Dios y solo a Él le podemos y le debemos rendir culto. Entonces pues no se podía acatar esta disposición del emperador Decio, y esto obviamente pues desató una gran persecución. ¿Por qué? Uno de los requisitos era que tú sacrificabas y dabas culto a estos dioses del emperador y te daban un certificado. Entonces, bueno, tú tenías un papel que te amparaba diciendo que tú ya habías reconocido y aceptado también la religión oficial. Como los cristianos se negaban a esto, pues cuando no tenías ese papel, simplemente estabas fuera de la ley. Y pues te martirizaban, te mataban, eras un delincuente, ¿no? Porque habías roto la ley. Como comentábamos, en el siglo pasado y en este siglo, pues hubo cristianos que pues ante esta presión, ¿no? Pues claudicaron de su fe, renegaron de su fe y sacrificaron a los dioses, ¿no? O sea, aceptaron las condiciones que les planteaba el gobierno. Pero después, cuando la persecución acaba, ¿no? O sea, cuando se baja el nivel de la persecución, pues muchos de ellos también se arrepintieron, ¿no? Se dieron cuenta de que habían hecho mal, ¿no? Que obviamente pues primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Como decía San Pedro ahí en una de sus cartas. Y entonces estos cristianos arrepentidos pues volvían a la iglesia y pedían perdón, ¿no? Y querían volver a entrar, pues a ser parte de la comunidad cristiana. Y esto causó algunos problemas dentro de la misma comunidad cristiana, porque algunos cristianos decían, bueno, pues sí, también ya se arrepintieron, somos débiles todos, en fin, hay que hagan penitencia, que se arrepientan, etcétera, pero los podemos volver a recibir. Y había otros que decían, no, o sea, esto es demasiado serio, o sea, si hay gente que dio su vida y no renegó, ¿por qué vamos a ser más blanditos, por así decirlos, con estos que renegaron de su fe y que ahora piden perdón? Y bueno, hubo discusiones dentro de la iglesia si se podía o no recibir de nuevo en casa a estos cristianos que habían renegado. Y usaban una palabra latina para referirse a ellos, que se llaman lapsis, que significaban caídos, ¿no? Los que habían caído, eran los lapsis. Entonces, pues esto hablaremos de ellos un poquito más adelante. Pero bueno, esto se dio precisamente en estas persecuciones. Después de Decio, más adelante, unos años más adelante, hubo otra persecución por el emperador Valeriano, entre el año 253 y 260. Y Valeriano pues quiso usar una estrategia un poco más inteligente, y él se centró mucho en perseguir a los pastores del pueblo cristiano, o sea, a los obispos, al papa, al clero en general, pensando, con toda la razón, que si el pueblo se quedaba sin sus pastores, sin sus dirigentes, sin quienes los guiaran, pues que esto desaparecería, el cristianismo desaparecería. Y entonces fue una persecución muy, muy enfocada hacia el clero, hacia los sacerdotes, los diáconos, el papa, ¿no? En ese momento el papa Sixto fue martirizado en esta persecución. San Lorenzo, que era un diácono, un ayudante del papa, San Lorenzo, pues es de esta época, ¿no? Muere San Lorenzo en esta persecución de Valeriano. Y finalmente llegamos a la última persecución que tuvo que enfrentar la iglesia. Fue la persecución bajo el imperio, el dominio de Diocleciano. Diocleciano, en el 285, ya a finales del siglo III, fue el último emperador que persiguió activamente a los cristianos, pero fue la más cruel y más amplia persecución que tuvo que enfrentar la iglesia. Y esto que su esposa, la esposa del emperador, y su hija eran cristianas. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Sin embargo, él, bueno, pues persiguió ferozmente a los cristianos. Prohíbe las reuniones de los cristianos, sobre todo destruyó mucho de los libros sagrados, de las escrituras, los evangelios que tenían. Esto era muy grave, porque recuerden que en aquella época pues no había imprenta, no había libros impresos. O sea que un libro, ¿no?, que se usara en la liturgia, en la misa, era algo muy valioso porque había sido escrito a mano. Y cada vez que había que hacer un nuevo libro, había que hacerlo a mano. Entonces eran objetos muy preciosos, muy valiosos, tanto por su contenido, evidentemente, ¿no?, desde la fe,
pero también desde su elaboración, o sea que perder el misal, perder el evangelio, pues era muy grave. Realmente la comunidad se quedaba sin un elemento muy importante para su culto, para su religión. Pues Diocleciano se dedicó a destruir libros sagrados y también a demoler las pocas y pequeñas iglesias que había. Vemos en este tercer siglo, ya veremos cómo se empezaron a construir las iglesias. Pues Diocleciano las mandó demoler también. Y también pues los cristianos perdían, los que se declaraban cristianos, perdían sus derechos jurídicos, su ciudadanía romana o las cosas en las que las leyes protegían a los ciudadanos, ¿no? Pasaban a ser, pues podríamos decir, una no persona, ¿verdad? Un no sujeto ahí en la sociedad, ¿no? Entonces, pues ser cristiano era realmente arriesgar la vida y perderlo todo, ¿no? Me encarceló mucho al clero y bueno, pues fue, repito, la persecución más sangrienta, más extendida, más dura de todas bajo Diocleciano. Y fue también la última. Curiosamente, en esta época, en este último tercio del siglo III, ya la población cristiana era aproximadamente alrededor del 50% de las personas del Imperio Romano, ¿no? Qué paradoja esto de que, pues, mientras más se perseguía la iglesia, más se expandía, más crecía la iglesia. Y de esto vamos a hablar ya en nuestro siguiente segmento, cuando regresemos de este corte. Pues bienvenidos de regreso aquí a su programa de Radio Católica, de Católica Radio, perdón. Historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia, estamos hablando de cómo respondió a la Iglesia a todas estas dificultades, tanto internas como externas, las herejías y las persecuciones. Pues curiosamente, decía yo antes de ir al corte, que a pesar de estas 3 siglos de persecuciones sangrientas, agresivas, feroces, la iglesia se extiende. La iglesia se extiende, ya en el siglo III la encontramos en Italia, en el centro y en el norte de Italia, en España, en el norte de África, en lo que hoy es Francia, por el otro lado en Irak, en lo que es hoy Irak, Mesopotamia, Armenia, todos estos países del Oriente Medio, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un personaje del siglo anterior, Tertuliano, del que ya hablamos, que comentaba, ¿no?, que nos daba una pista de cómo es que esto fue posible. Y es que Tertuliano decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Una gran paradoja, donde vemos pues la mano de Dios, vemos la protección del Espíritu Santo que lleva poco a poco pues su iglesia dentro de todas estas persecuciones, y a pesar de todas ellas, herejías y ataques, etcétera, pues la iglesia continúa su camino y se va expandiendo cada vez más. Las persecuciones pues pretendían matar a la iglesia, matando a sus dirigentes básicamente, pero pues no lo consiguieron. Cuando muere el emperador Valeriano, allá en el año 256, como comentábamos, su sucesor, el emperador siguiente, Galieno se llamaba, este hombre suspendió la persecución de Valeriano, que quitó todas esas leyes, y la iglesia tuvo un pequeño periodo ahí dentro de este siglo de unos 40 años más o menos de relativa tranquilidad, en donde no fue perseguida. Y este periodo de relativa paz y tranquilidad ayudó muchísimo a la expansión de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues ya sin miedo, ya sin tener que estar escondidos o huyendo, pues podían dar testimonio de su fe, ¿no? Y esto contribuyó a que la iglesia se expandiera. Decíamos que la última persecución fue la de Diocleciano, que era la más terrible, y pues en todo este siglo y los siglos pasados, ahora sí que produjeron una gran cantidad de mártires. En esta última persecución, en la de Diocleciano, pues murieron muchos mártires muy famosos, ¿no?, que todavía hoy los nombramos, todavía hoy están presentes en nuestra memoria como colectiva, como comunidad cristiana. Podemos hablar en esta persecución que murieron Santa Inés, San Cosme y Damián, San Sebastián, San Vicente,
Santa Eulalia en España, Santa Eulalia de Mérida, en una ciudad que está ahí en España, ¿no? Entonces, bueno, pues este esfuerzo por destruir a la iglesia por medios violentos, pues no solo fracasó, sino que misteriosamente, paradójicamente, pues lo único que provocó fue una expansión del cristianismo que ya estaba a finales de este siglo, pues prácticamente presente en mayor o menor grado en todo el imperio romano, ¿no? Podemos echar también un vistazo rápido en la vida interna de la iglesia, ¿no? ¿Cómo se vivía? ¿Cuáles eran aquellas características más importantes de cómo vivían los cristianos en este siglo III? Bueno, en medio de todas estas persecuciones y con este crecimiento que la iglesia iba teniendo, era muy importante el cómo entraban los nuevos cristianos. Todavía en esta época, la gran mayoría de los cristianos entraban adultos, ¿no? Entonces se bautizaban adultos. Y obviamente, bueno, todo esto sucedía en este ambiente de persecución hostil, donde realmente te estabas jugando la vida si tú pues pretendías ser cristiano, ¿no? Y aún así, pues había gente que pedía el bautismo. Entonces, este proceso de entrar a la iglesia era muy importante. La iglesia le daba mucha importancia a este periodo de iniciación cristiana, ¿no? ¿Cuál es la iniciación cristiana? Bueno, pues lo sabemos, son el recibir los 3 sacramentos que nos hacen miembros en plenitud de esta comunidad, en plenitud pues de ser miembros del cuerpo de Cristo, que son el bautismo, en principio, ¿no? El principal, el que nos abre la puerta, después la confirmación y finalmente, bueno, la primera comunión, ¿no? De ahí en adelante podemos comulgar, ¿no? Podemos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Estos son los 3 sacramentos de iniciación cristiana que ya los tiene la iglesia desde su primer momento, ¿no? Pues bien, ¿cómo vivían este proceso de iniciación en el tercer siglo? Pues en el tercer siglo es donde floreció, por así decirlo, y también a partir del segundo, pero quizá más en este tercero, debido a la fuerza y a la constancia de las persecuciones, este periodo que se llama el catecumenado, que era el periodo en el cual se instruía y de cierta manera se probaba también la sinceridad de los candidatos, de los futuros cristianos, ¿no? Entonces, este catecumenado era un periodo bastante largo, que incluso podía llegar a los 3 años, ¿no? En las cuales, bueno, pues empezaba porque el candidato que quería ser cristiano era presentado en primer lugar por otros ya cristianos, ¿sí? Otros cristianos ya reconocidos en la comunidad que decían, pues mira, mi vecino o mi primo o aquí mi compañero de trabajo quiere ser cristiano, ¿no? Y yo sé que es una persona honesta, es una persona que lo está haciendo de buena fe, pues yo, por así decirlo, yo respondo por él. Es un poco la figura del padrino y de la madrina que hoy conocemos, ¿no? Hoy los llamaríamos los padrinos y las madrinas de estos catecúmenos. Entonces, bueno, pues ya habiendo sido presentado este candidato, había una primera ceremonia en donde el obispo le imponía las manos, ¿sí? Y quedaba agregado a un grupo especial dentro de la comunidad, que eran los catecúmenos. Y estos catecúmenos, durante un periodo largo, repito, que a veces llegaba a los 3 años, recibían la educación en la fe, o sea, la catequesis. Se les explicaba la doctrina. Ya de entrada tenían que renunciar a ciertos oficios que había en la sociedad, que estaban relacionados quizá con la idolatría, con los cultos idolátricos, o con actividades realmente inmorales, que iban en contra de la moral cristiana. Por ejemplo, bueno, pues había quienes proveían, por así decirlo, por ejemplo, a los animales que se sacrificaban a los dioses, ¿no? Bueno, pues si tú eras un carnicero, que de tus clientes eran las diferentes religiones, los diferentes cultos que sacrificaban a los dioses, pues se te pedía que dejaras de venderles tus carnes, ¿no? tus animales, para ser usados en cultos idolátricos. Claro que eso suponía para ti, pues, dejar de vender y a lo mejor cerrar el negocio o a lo mejor cambiar de profesión. Bueno, pues aquellos primeros cristianos en potencia, aquellos cristianos catecúmenos que querían ser cristianos,
pues lo hacían. O sea, de ese tamaño valoraban lo que significaba ser cristiano, ¿no? Que estaban dispuestos incluso a perder su forma de vivir, su forma de ganarse la vida. O pues también había, por ejemplo, no sé, los espectáculos totalmente inhumanos, que eran las luchas de gladiadores, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todos los que estaban involucrados alrededor de ese negocio o de ese espectáculo, pues si querías ser cristiano tenías que renunciar a tu trabajo, ¿no? Fuera lo que fuera, importante o no importante. Entonces, bueno, este era el tipo de cambio de vida que realmente se te pedía antes de poder ser bautizado. Entonces renunciabas a este tipo de oficio, si es que lo tenías, ¿no? Obviamente, y entrabas en este periodo de educación cristiana, de catequesis. Una vez que se llegaba ya la fecha del bautismo, era una ceremonia larga. Empezaba el viernes por la tarde con un ayuno, en el cual no solo tú ayunabas, sino que la comunidad cristiana, o sea, la pequeña iglesia que te acogía, también ayunaban y rezaban por ti. El obispo llegaba, imponía las manos al catecúmeno y esa noche, la noche del viernes, la pasaban en ayuno. El sábado, ¿sí? Todo el sábado era un momento de instrucción, se te leían libros, textos y se te daban instrucciones, la última instrucción antes de ser bautizado. Y esto duraba todo el sábado y toda la noche del sábado, ¿sí? Al final, o sea, en la madrugada del domingo, es cuando venía propiamente el bautismo. Volvías delante del obispo o con el grupo de catecúmenos que ya estaban listos para bautizarse, y finalmente ahí el obispo te imponía te bautizaba. El bautismo en aquella época era por inmersión, o sea, había unas piletas de agua, donde una especie de fuentes en donde te sumergías, porque recordemos que el bautismo, la palabra bautismo viene de una palabra que significa sumergir. Entonces, bueno, te sumergías en estas aguas, simbolizando pues el que te lavabas de tus pecados, que Cristo, gracias al sacrificio de Cristo, quedabas limpio de tus pecados, renacías como una criatura nueva, hija de Dios ahora, ¿no? Entonces, bueno, todo este simbolismo del bautismo era por inmersión. Entonces, te sumergías en el agua, te cambiabas de ropa, te ponías una túnica blanca, ¿no? Simbolizando este nuevo nacimiento, esta pureza que habías adquirido gracias al sacrificio de Cristo. Y después el obispo te confirmaba. No se le llamaba en ese momento confirmación, como la conocemos ahora, pero era el mismo rito. El obispo te imponía las manos, te ungía con aceite, ¿no? Oraba por ti, etcétera, toda la comunidad. Y finalmente ya podías entonces participar en la misa de ese domingo. Y ahí comulgabas por primera vez. Entonces, los tres sacramentos, bautismo, confirmación y comunión, primera comunión, pues se hacían en un mismo acto, ¿no? Pero un acto que, repito, pues con muchísima solemnidad, con muchísima simbolismo de lo que estabas haciendo. Porque, bueno, repito, ser cristiano realmente en aquel momento era jugarte la vida, ¿no? Era apostar por Cristo. Bien, pues es una manera que nos puede dar idea de cómo se vivía dentro de la comunidad cristiana. También, con esta expansión que tuvo el cristianismo, que estaba teniendo el cristianismo en ese momento, pues la iglesia se tuvo que ir organizando cada vez más para poder atender pastoralmente, para poder atender las necesidades espirituales y materiales de todos estos nuevos cristianos que se iban añadiendo. Y entonces se fueron ya consolidando la estructura de la iglesia un poco, pues mucho ya como la conocemos hoy, ¿no? Déjame leerte cómo describen la iglesia de Roma por ahí del año 250. Dice un historiador, Eusebio, que escribe una historia eclesiástica, una de las primeras historias de la iglesia. El obispo de Roma presenta su iglesia y dice: hay 46 sacerdotes, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, lectores y porteros, más de 1500 viudas y pobres a las que alimenta la gracia y el amor del Señor. Entonces, fíjate cómo aquí ya encontramos pues una serie de cargos, de puestos, de ministerios, se llaman realmente, dentro de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia se va ya estructurando
a pesar de ser todavía una iglesia perseguida, pero ya se va estructurando, por lo menos a nivel local, en diversas funciones, ¿no? El sacerdote, el obispo, el diácono, etcétera, estas personas que ayudaban al culto y a la atención de los cristianos, sobre todo de las viudas y de los pobres, ¿no? También en decíamos que las herejías pues surgían porque la iglesia, los mismos cristianos, pues querían entender cada vez mejor su propia fe, ¿no? Lo que vivían, lo que testimoniaban con su vida. Y también, bueno, había herejías, pero también hubo grandes pensadores que fueron desarrollando pues una primera teología, digamos así, ¿no? Ya un estudio más sistemático de la doctrina de la fe, sobre todo porque había que explicarla a los nuevos cristianos. Entonces, bueno, pues muchos de ellos pues eran gente culta, era gente que pues preguntaba cosas, ¿no? Y había que responderle. Entonces también en este tercer siglo hay pensadores ilustres que nos han dejado pues esos fundamentos de la teología sobre la que después otros vendrían y construirían cada vez una explicación más clara, más profunda de los misterios de nuestra fe. Y tenemos, por ejemplo, a San Cipriano, obispo de Cartago, ¿no? Que él escribió mucho sobre la unidad de la iglesia, cómo a pesar de que los cristianos vivían en pequeñas comunidades esparcidos por todo el Imperio Romano, sin embargo, era una sola iglesia, la de Cristo, ¿no? Entonces, él habló mucho sobre este tema de la unidad de Cristo, y también fue uno de los que abogó mucho porque aquellos cristianos, lapsis, ¿te acuerdas? Aquellos cristianos que habían renegado de su fe, pero que luego se arrepentían y querían volver, pues fueran perdonados y fueran otra vez reincorporados a la comunidad. Solo que él proponía que había que bautizarlos de nuevo. Y esto, pues, el Papa, que cuando se enteró de esto, pues le dijo que no había que bautizarlos de nuevo porque el bautismo solo se puede dar una vez, ¿no? Como lo sabemos, el bautismo es un sacramento que se recibe una vez en la vida y no se puede repetir. Bueno, pues ahí San Cipriano, pues le dijeron que eso no. Pero que bueno, que él fue uno de los grandes defensores de los lapsis, de estos cristianos que querían volver a la iglesia. San Clemente de Alejandría es un hombre que escribió muchos comentarios sobre la Biblia, muy profundos, obras teológicas, morales, y fue uno de los que nos abrió los ojos a ver cómo la filosofía griega, ¿sí? La filosofía que había existido desde antes de Jesucristo, ese pensamiento estructurado, esa forma de ver la realidad, cómo había preparado el camino para después el pensamiento cristiano. Veremos más adelante cómo hubo otros pensadores ya en otros siglos que retoman este tema y funden o toman lo mejor de la filosofía griega y con ello explican muchas cosas de nuestra fe. Lo veremos más adelante, en otros siglos más adelante. Y luego hay otro pensador muy interesante también que se llamaba Orígenes. Y este fue, digamos, el adversario declarado de aquel enemigo de la iglesia que comentamos, Celso. ¿Se acuerdan? Celso, que decíamos que fue un hombre que atacó y hizo mucho daño a la iglesia con sus posturas, con sus discursos, con sus escritos. Pues la iglesia tuvo también a su gran defensor, que fue Orígenes. Orígenes refutó de una manera muy seria también, con argumentos muy sólidos, todo lo que Celso decía en contra de la iglesia. Sin embargo, este mismo Orígenes tenía algunas teorías que fueron rechazadas por la iglesia, ¿no? Él pensaba que las almas preexistían antes de que se formara el cuerpo humano, que existían las almas, una preexistencia de las almas, y también pensaba él que al final de la historia, al final del mundo, pues Dios perdonaría a todos los seres inteligentes, ¿no? Es decir, a todos los ángeles y a todos los seres humanos. O sea que, en pocas palabras, que el infierno y los demonios pues eran nada más temporales, ¿no? O sea, nada más existían mientras se terminaba este mundo. Esto sabemos que no es así, ¿no? Y la iglesia lo rechazó ya desde ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues Orígenes sí escribió mucho y está reconocido por la iglesia en muchos de sus escritos, pero también algunos de sus escritos pues no están conformes con la doctrina verdadera. Pero bueno, es un hombre que defendió mucho a la iglesia y ahí está entre los grandes pensadores del siglo III. Y bueno, pues también este fue un siglo en el que se empezaron a construir unas pequeñas iglesias y oratorios. Y lo sabemos más que nada porque Diocleciano, ¿se acuerdan? En la última persecución mandó demoler estos edificios de culto cristiano. Por lo tanto, ya existían, ¿no? Antes de que existieran estos, los cristianos se reunían en casas.
en casas particulares o en las casas de los cristianos ricos, que eran más amplias. Ahí es donde eran sus lugares y sus reuniones de culto, ¿no? Y se llamaban pues las casas de la reunión, ¿no? Porque eran casas realmente. Pero ya en este siglo III tenemos indicios de que ya se empezaban a construir ciertos lugares de culto. Pero pues obviamente eran pequeños y eran pocos porque la iglesia estaba perseguida, la iglesia estaba proscrita, como hemos visto, ¿no? Pues concluimos así este tercer siglo de la iglesia, que como vemos pues culmina toda una época de nacimiento dolorosa, podríamos decir un parto doloroso de la iglesia, ¿no? Regado con la sangre de los mártires, pero que la veremos florecer en muchos aspectos y en otros aspectos seguir sufriendo en los próximos siglos. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Católica Radio y nos vemos en nuestra próxima edición de este programa, La Historia de la Iglesia.